Pues nada, señores, muchos de vosotros me pedís que hagamos un análisis técnico, porque al final en este canal tratamos mucho el análisis fundamental de noticias, pero ver cómo están respondiendo ahora mismo las gráficas después de tanto movimiento en el mercado cripto. Para ello, yo soy de los que opina que quien mucho abarca poco aprieta, y no me veo bien haciendo un análisis técnico sabiendo que tengo compañeros como John, de John Economist, que os dejaré el enlace de su canal justo abajo en la descripción para que nos analice las altcoins que le he pedido. Habrán algunas de ellas que os gustaría que apareciesen en el vídeo y no estarán. Por eso he decidido que las dos altcoins que más aparezcan abajo en los comentarios, y estaré revisándolo, por ejemplo, imaginémonos Tao y Ethereum. Pues si aparecen muchísimo esas altcoins, las vamos a analizar en un futuro vídeo con John Economist, si es que el tío quiere volver al canal y está a gusto. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerard? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues un placer de nuevo estar aquí en tu canal. Y siempre que haya hueco en las agendas, pues por mí perfecto venir. Totalmente. Pues vamos directamente ya con la primera, que sería Hedera, encima después de todo este movimiento. Pero ya os digo, señores, si apoyáis muchísimo este vídeo y abajo en los comentarios dejáis qué altcoins queréis en el siguiente vídeo, vamos a hacer todo lo posible para traer esas que más aparezcan. John, ¿cómo tenemos ahora mismo Hedera? Y sobre todo lo que siempre hacemos, ver un poquito en el largo plazo, en el medio plazo, en el corto plazo siempre hay mucho ruido y es muy difícil distinguir qué está ocurriendo. Y para la gente que no esté aún dentro de Hedera, esté muy cargada, lo que siempre hacemos. Vale, arrancaremos primero con Hedera y empezaremos haciendo de gráfico de más grande a más pequeño. Empezamos con el semanal y me fijaré sobre todo en dos zonas muy importantes que han marcado bastante la evolución del precio de Hedera. Y es el suelo que marcamos a finales de 2020 y sobre todo la parte que hizo suelo en todo el bull run de 2021. Esas dos zonas han marcado zonas importantes en Hedera, como son el suelo que después respetó durante todo 2023, que es la parte del 0,020, 0,040. Esta parte fue muy importante, que es donde hemos iniciado el gran movimiento que estamos viendo ahora. Y la parte que ahora está funcionando como techo, que es la parte alta de 0,16. Aquí vemos un velón muy grande y seguramente ya sabrá mucha gente de las noticias que han aparecido de Hedera con el tema de BlackRock y compañía. Entonces, teniendo esta fotografía, vemos que el precio está encajonado entre 0,16 y 0,04. Es una zona muy amplia. La zona que funcionó como suelo y la zona que está funcionando como techo. Si hacemos zoom a la parte ya más importante, vale, ahora bajando gráfico diario, ya podemos hacer mucho más zoom, desde la zona que hicimos suelo, la zona de 0,040, hasta el máximo de 0,16. Ahora mismo el precio está en una zona bastante importante, y era que después de tener este evento, esta noticia, era clave que aguantáramos por encima del 0,16, para no dejar más que nada esto por una manipulación y una limpieza de estos máximos. Por el cierre que vimos ayer, el cierre ha sido bastante malo, y ahora hay que fijarnos sobre todo qué va a hacer el precio a corto plazo, que lo más probable, visto que la noticia, todo y ser buena, quizás no ha contentado del todo a la comunidad, es muy posible que vengamos a retroceder y a recorrer parte de toda esta subida que iniciamos justamente en el bloque de 0,090. Esa es la primera zona importante que habría que respetar y la primera zona de acumulación buena de cara al medio plazo. Esta zona de aquí, que fue donde se inyectó todo, funcionaría buena como acumulación de medio plazo, visto que no hemos conseguido aguantar ni sostenernos por encima del 0,16, que era un evento bastante importante, un evento clave. Sí que es cierto que funcionó muy bien y es remarcable el hecho de romper estructuras bajistas, pero el hecho de haber sido este movimiento una parte de más manipulación por noticia, faltará ver la importancia de cuando el precio llegue a la zona de 0,090, cómo actúa y cómo reacciona de cara al corto plazo. Es decir, estamos hablando de que ahora mismo pues la gente que ya vaya bastante cargada en Hedera y quiera seguir acumulando, que se olviden del ruido ahora mismo, pasen del ruido de lo que está ocurriendo, y que si quieren volver a acumular, todo y que esto no sea consejo de inversión ni mucho menos, sobre la zona de los 0,09 por ahí, estaríamos viendo una primera parada. Sí, porque es cierto que Hedera, hasta antes de esta noticia, estructuralmente no estaba dibujando del todo bien, porque había perdido zonas importantes de niveles alcistas y estaba retrocediendo. De hecho, tenía una parte importante al perder el 0,010, que fue toda la base de todo este movimiento. Al perderlo, le perdí con volumen, llegó a tocar un mínimo de 0,070, 0,065. Y la reacción no era muy positiva, no era realmente con momentum, hasta el evento este de la noticia. Por tanto, hasta ese momento, Hedera no dibujaba bien y todo apuntaba que podríamos venir a buscar parte hasta un nivel inferior de esa zona. Y ya no descartábamos venir a buscar niveles de 0,060. De ahí la importancia de cuando el precio ahora, si sigue retrocediendo por este efecto noticia, si esta zona de 0,090 no aguantara, atención, porque seguramente vengamos a buscar mínimos por debajo de este nivel. De ahí la importancia de hacer 0,090. Si no estás puesto a este proyecto y se quiere estar, 0,090 es una buena primera zona de construcción de posición. Pero cuidado, que esta zona es primordial de aguantarla, porque es la que forjó el rompimiento de todos estos niveles, pero al ser un evento quizás más aparte de la parte técnica y más por la parte fundamental del proyecto, es delicada esta zona. Esta zona si fuera perdida, mostraría que el sentimiento o la fuerza bajista del corto plazo sigue estando predominando en Hedera. En mi caso, yo que voy súper
cargado de H-Bar y que es el activo que más tengo ahora mismo en mi portfolio, yo no voy a estar acumulando en los 0.09. Yo voy a estar esperando a ver si rompemos con ese sentimiento bajista y podemos llegar a los 0.060, que ahí es una zona que creo interesante para la gente que ya vaya bastante cargada de H-Bar y quiera rascar y promediar un mejor precio, pues estar esperando esa zona de los 0.06, que si tocamos, yo en mi caso yo compraría, al menos en esa zona. Luego ya a ver qué ocurre, lo de siempre, hacer DCA y promediar. Sí, de hecho es la zona que se esperaba después de la gran baja a 0.070, se esperaba esa comprensión o ese nuevo mínimo al no haber entrada de momento, y esta zona es la que en principio se preveía más válida para iniciar aquí un cambio de momentum del valor. Por tanto, al no llegar este precio por la evolución o por la noticia que apareció en Hedera, entonces ha trastocado un poco todo. Pero si no respetáramos la zona 0.090, ese análisis anterior sigue siendo válido. Por tanto, la zona de 0.060 es muy buena de cara a construcción de posición. Pues genial, vamos con la siguiente, que sería Cardano. Yo creo que estamos abordando muy bien un poco ahora Hedera, ahora vamos con Cardano, creo que dejamos claro el tema del corto plazo, el medio plazo, etcétera. Vamos a ver qué nos espera con Cardano. Vale, Cardano, un dibujo también similar. Existe el Cardano de antes de finales de 2020 al Cardano de después. El de antes era todo lo que es el suelo redondeado de la parte de aquí, y a partir de ahí empezó a entrar bastante momentum, bastante liquidez, bastante capital dentro de la acción. Y empezó a dibujar distinto. Sí que si nos fijamos en esas formaciones de esa época, nos dibujó el suelo que ha estado respetando la zona de 0.20. Ese suelo fue roto a finales de 2023 con el auge de todo el mercado tradicional y mercado cripto, y a partir de ahí hemos empezado a romper ciertas zonas, pero la última e importante a romper, que es la que realizó, fue la rotura del 0.70, que funcionó como techo y después sí que fue rota, pero después de romper ese nivel ha vuelto a niveles inferiores de 0.40, perdón. Ahora sí vamos a gráfico diario. Aquí es donde está el kit de la cuestión en Cardano. Cardano hasta entonces, una vez hizo techo justamente en esa zona de 0.66, empezó a dibujar estructuras bajistas que rompió con una fuerte entrada de momentum justo a principios de este 2024. Ahí superó esa zona de 0.68, 0.70 y nos dibujó una estructura bastante volátil, porque vimos volatilidad bastante alta en el activo, pero no fue respetada, rompió y utilizó como pullback. Desde entonces, desde esa pérdida de pullback por parte de Cardano, no hemos roto ninguna estructura bajista. Y ahí está el problema, que sí que estamos apoyando la primera zona de construcción interesante, que era la zona de 0.40, que es la misma que funcionó de rotura en el pasado, pero la estructura bajista más cercana está en 0.62, está casi un 50% por encima. Y la primera zona de construcción inferior está también un 50% por debajo. Por lo que ahora Cardano se encuentra en una zona de indecisión y nos hace falta que nos indique qué movimiento va a realizar de cara al corto plazo. Lo ideal sería que volviera, y sí que es verdad que a corto plazo es mala noticia para Cardano, que volviera a perder los mínimos de 0.40 para marcarnos un nuevo mínimo en la base de 0.38 que aún respetaría el bloque que tiene a la izquierda, dejar a un máximo más alto para ahí sí romper e iniciar el tramo alcista. Hasta que no viéramos este movimiento, la primera zona de construcción seguiría siendo la parte baja de 0.38. Si hiciera ese movimiento de rotura estructural, sería el primer cambio desde que vimos a finales de 2023 que iniciaría un nuevo tramo para atacar los máximos de 0.80. Pero hasta que no se produzca este cambio, de momento lo más probable es que Cardano vuelva a visitar la parte baja de 0.40. Pues yo estaría encantado de comprar en los 0.38, 0.39, la verdad, y promediar a la baja. Porque tampoco yo creo que la gente no tiene muy buen precio promedio, y creo que ahora mismo ya está en buen precio, 0.47. Para mí el dólar en Cardano creo que es algo que a medida que el mercado vaya subiendo lo va a recuperar fácilmente. O sea que 0.38 estamos hablando de casi 1x3. Yo creo que son buenas cifras para acumular los 0.38. Y en mi caso que voy también bastante cargado en Cardano porque es un proyecto que tenemos muy analizado en este canal. Pero bueno, es lo que decía John, si bajamos con fuerza serían malas noticias en el corto plazo, pero recordar que para mí al menos son oportunidades para entrar que en el largo plazo van a ser buenas oportunidades. Sí, te comento más que nada porque si empezáramos a girar ya desde este nivel, desde los 0.48, se hace extraño que dejemos esta formación abajo por mitigar. Por eso lo ideal de cara a forjar un buen cambio estructural sería otro mínimo y a partir de ahí cambiar hacia arriba. Pues nada, también le he querido dar a John para que analice ciertos proyectos que tenemos muy presentes en las narrativas de este 2024 en este canal, como puede ser la inteligencia artificial con Netmind. Y tened en cuenta una cosa, John lleva 20 años analizando todo tipo de gráficas porque viene del mercado tradicional, pero Netmind es un activo que apenas tiene, ¿qué? 2 meses, 3 meses, como mucho. No tiene historial, ese es el problema, que al no tener historial pues te basas un poco del muy corto plazo para hacer ciertos análisis, y todo eso tampoco tienes gran referencias porque prácticamente es un activo que no tiene ni 2 meses de vida. La cuestión es, a corto plazo, hemos dejado un doble suelo muy marcado en la zona de 6. De hecho, cuando bajaba hacia nuevos mínimos, la primera zona de acumulación interesante está en la zona de 5.50, 4.50. Por cómo ha dibujado los dobles suelos, es raro también se vaya dejando esa liquidez tan expuesta cuando hay
hay fuerte cantidad aquí de posiciones largas. Y porque la estructura alcista falta romperse la zona de 10, hasta que no rompa esta zona no hay un cambio estructural. Después de haber visto esta limpieza de aquí, pero que esta limpieza formó parte de este doble suelo, no me extrañaría nada volver a ver bajada de Netmind. De hecho, lo ideal sería zona de construcción de posición en la zona de 5, 5.50, y a partir de ahí con este nuevo mínimo, el máximo lo bajaríamos a la zona de 8. Cuando tengamos rotura de la zona de 8, entonces vamos subiendo zonas de construcción. Pero hasta este momento, con esta fotografía, Netmind está bajista y la zona objetivo es la zona de 5, 5.50. Ahí la estaré esperando, a ver si vamos a los 5.50. Vamos con la siguiente, que es aún más volátil, diría yo, que es DeAI, nuestra beta play o segunda alternativa dentro de la inteligencia artificial. Sí, esta aún tiene menos historial, o sea, aquí hay menos referencia. Y a corto plazo solo tenemos un rango, que es el rango marcado de apertura a máximos de 1.50, ¿no? O 1.500, sí, 1.50 será esto. 1.50. Y desde entonces solo hemos hecho una limpieza de lo que parecía romper la primera estructura bajista, pero ha sido más con mecha en modo limpieza, por lo cual no me fiaría nada. Y la única referencia que hay es posible primera zona de construcción en la zona de 0.50, 0.45, pero a la espera de que realmente realice algún patrón estructural, tanto en máximos como en mínimos, para empezar a dibujar una estructura con máscara y ojos. Pero ahora mismo la única zona de construcción es la zona que hay aquí abajo, 0.50, 0.45. Pues a ver si llegamos. Encima ahora mismo están sufriendo mucho, tanto NMT como DeAI, por el tema de los resultados de Nvidia. Al ser proyectos de IA están cayendo arrastrados por el mercado tradicional, aparte de por Bitcoin, evidentemente. A ver si las podemos ver en estas zonas para yo al menos seguir acumulando. Sí, de hecho, una puntualización a los resultados ahí al cierre de Meta, justamente dijeron que la IA tiene mucho potencial, pero que la gente tenga paciencia porque es algo que va para largo plazo. Y eso seguramente incluye también a estos tokens de tal corto plazo. Sí, totalmente. Pues vamos con la siguiente criptomoneda, que ya no sé ni cuál era. Mavia. Ahora acabamos de tocar dos proyectos de IA, ahora viene un poquito gaming y seguimos con proyectos tradicionales. Vale, pues pasamos a Mavia también. Poco historial, poco que comentar, pero sí que es verdad que también esta ahora está en modo bajista, porque la última vez que teníamos un doble suelo marcado, que era la zona de 4.50, este fue roto con bastante momentum, bastante violencia, y justo el nivel que rompe este momentum, este doble suelo y el nivel superior por estructura están intactos. Por tanto, hasta que no rompamos estos niveles no podemos tampoco forjar ninguna zona de acumulación importante. Quizás si volviera a la parte baja de 3 como zona de referencia, todo y no ser un bloque importante a la hora de rotura, podríamos tenerla en cuenta. Pero lo ideal sería que rompamos con contundencia la zona de 5, 5.50 y entonces sí, a partir de ahí empezar a forjar zonas de construcción. Pero de momento a corto plazo, por el momentum que entró en la rotura del doble suelo de 4.50, esto está bajista. Pues al final, John, mi última compra fue de 3,27, si no me equivoco. Sí que la estuve viendo en 2,5 y tal, pero dije, hostia, ya voy cargadillo, me voy a tener que esperar que baje mucho para poder promediar. Al final, para mí es un buen proyecto de gaming, Binance Labs está detrás, bueno, un juego ya que está operativo, que la gente ya puede jugar, que hay usuarios. Al final, para confiar en gaming, yo creo para mí un buen proyecto. Seguimos con... Sí, Dime. Sí, de hecho tu punto de compra es bueno, a pesar de que aún no está protegido porque nos falta romper esta estructura bajista que aún seguimos dentro, pero sí, el punto de compra tuyo es bastante bueno. Yo cuando veo sangre y veo rojo en el mercado, promedio y que sea lo que Dios quiera. Ni yo, correcto, ni estructuras, ni... Pero bueno... Sí, aquí estamos mezclando tú más una inversión por el fundamental, que claro, cuando lo ves a 2.50, 3, lo ves barato respecto a la media del historial que tenemos. Claro, a nivel ya técnico, si quieres realmente entrar cuando hay confirmación de que esto está empezando a girar, te hace falta algo más. Y ahora mismo estos activos que estamos utilizando, sobre todo estos últimos que están en modo bajista, sí que hace falta algo más para realmente confirmar que el posicionamiento se está haciendo ya con una estructura girando. Pero sí que es verdad que si solo entras por tema fundamental, como hemos comentado, claro, todo lo que sea por debajo de 3, de 3,5, 2,50 son precios, visto el historial, bastante buenos. Un activo que ha llegado a tocar los 10,5, 11. Hace apenas nada, sí. Sí, un mes. Vale, ¿qué proyecto tenemos siguiente? Supongo que de gaming tenemos Metal. Vamos a ver Metal, que ha causado mucho revuelo y cómo lo tenemos a nivel de gráfica. Vale, Metal a nivel de gráfico sí que tuvo su modo fomeado, sobre todo cuando dibujó este triángulo expansivo que rompió por arriba cumpliendo exactamente la proyección que había, más o menos un poco más, a la zona de 0.13, y desde ahí se ha ido destruyendo poco a poco, y yo veía bastante clave que aguantara sobre todo la zona de 0.045, que era un suelo, que era el suelo del triángulo. Siguió también acompañado también de que están habiendo sangre, pasó todo lo que es conflictos geopolíticos, y entonces esto fue acompañando que poco a poco se fuera deshaciendo el precio. Ahora mismo, a corto plazo, marcó un doble suelo en la zona de 0.030, que seguramente por cómo lo ha forjado y porque la estructura bajista última de 0.035 sigue estando intacta, está en modo bajista. Pero tenemos una zona muy importante que es el inicio de todo el movimiento, que es la zona de 0.020. Por lo cual, a modo de querer entrar, yo lo que buscaría, movimiento ideal sería que bajara, llegar a esta zona, muy buena zona de acumulación, y a partir de aquí ver dónde ha dejado la estructura bajista más cercana, que seguramente puede ser la zona de 0.055,
0.25 se hace un nuevo mínimo desde este punto, y a partir de ahí, conforme vaya rompiendo, ir confirmando un movimiento, ir pudiendo construir más posición si es que interesa, pero ahora mismo a corto plazo es muy posible que venga a visitar la zona de 0.020. Ojalá, estaría en pérdidas y todo. Ojalá poder promediar por ahí. La verdad que luego es lo de siempre, John. Hemos analizado 1000 cosas y luego se va para arriba y nos quedamos con las ganas de haber acumulado más. Esto es lo de siempre. Sí, aquí hablamos de puntos ideales. Después lo que siempre se dice, que si quieres estar dentro de un proyecto, no lo estás y estás incómodo, pues otorga un porcentaje pequeñito y a partir de ahí tú ves gestionando conforme lo vas viendo más o menos barato, más o menos caro. Pero que si hablamos a nivel técnico y técnico, lo ideal ahora mismo podría ser esto. Otra cosa es que el escenario cambie, de aquí, de golpe, ve esta vela, empieza a subir y nos rompe el nivel de 0.065, entonces seguramente por la zona media podemos empezar a crear nuevas zonas de construcción. Y esta en 0.020 se quedaría como zona ideal, idílica, que nunca llegó, pero bueno, ahora mismo está activa y es la que hay que tener en cuenta. Sí, yo aún me acuerdo, John, cuando hicimos el vídeo analizando técnicamente Hedera y decíamos eso, estaba en 0,06 el proyecto de HBAR y decíamos, gente, para la gente que no haya acumulado aún, ahora es el momento de empezar a entrar en el proyecto, antes de que se pueda disparar o lo que sea. Y mucha gente se quedó fuera. De hecho, yo me quedé fuera y yo acabé acumulando en 0.07 en vez de 0.06, porque encima ocurrió 2 días después del vídeo. Pero es eso, si vais hipercargados de metal, pues ahora a lo mejor nos compensa acumular y os compensa jugar el coste de oportunidad de a ver si llega a los 0.20 para promediar guay y si sube, pues mira, ya estoy invertido. Pero si tenéis 0 metal y es un proyecto que habéis estudiado el fundamental, que le veis potencial y no tenéis nada, para mí es una mala gestión del coste de oportunidad estar 100% líquido sin invertir en metal. Al final es simplemente, ya te digo, mi opinión. Sí, siempre se basa un poco en balance entre el peso que tienes en cartera y qué porcentaje quieres que ocupe en cartera. Si estás muy cargado, quizás solo te interesa cargar o acumular o mejorar el precio promedio en días de sangre, que ves que el mercado está cayendo fuerte, y dices, bueno, si te llega metal a 0.020, 0.015, precio de arriba, pues bueno, le añado un poquito más para mejorar el promedio. Pero ahora mismo, en estos precios, a no ser que se te caiga mucho, si tu precio promedio está cercano al precio actual y vas con la cantidad adecuada, lo mejor es estar quieto y esperar a ver que evolucione de cara a mejores precios o a disfrutar sin cosa en el caso que suba. Totalmente. Pues nada, finalmente tenemos a Kujira, un activo que nos está dando por culo a los que llevamos ya tiempo invertido, como es mi caso, estoy un 50% abajo. A ver, John, ¿qué cositas me vas a comentar? Bueno, de momento el modelo más o menos es similar a las anteriores. Vemos un altcoin que hasta finales de 2023 más o menos lo podemos obviar. Entonces, a finales de 2023 empieza a explosionar y es cuando tenemos 2 zonas muy evidentes. La zona donde entra un montón de capital, que es la zona de 1.40, 1.60, y la base del suelo de toda la formación anterior en la zona de 0.80. El gráfico posterior a eso explotó, tuvo una volatilidad enorme y a partir de ahí empezó a dejar ciertas zonas que empezaban a mostrar cierta debilidad y era porque de momento sigue que iba apoyando en zonas muy importantes, el precio rompía estructuras internas buenas, pero sin lograr romper máximos anteriores ya empezaba a romper estructuras internas y a partir de ahí empezó a destruirse poco a poco hasta buscar el nivel que inició toda la explosión de finales de 2023. En estos momentos la estructura, al igual como los tokens anteriores, es bajista. ¿Qué nos hace falta? Una rotura del nivel que marcaría ese cambio, que ahora mismo está en la zona de 2.50, o que hiciera un nuevo mínimo y nos dejara un máximo más bajo para romper. Ir todo el rato desciendo la escalera hasta que marque un giro. Ahora mismo la primera zona de construcción buena ya la tocó. Es posible, por cómo está reaccionando, que pueda volver a tocarla, porque sin romper máximos está volviendo a girar. Con lo que la zona de 1.40, 1.20 ahora mismo es la primera zona ideal de construcción. Supongo yo que de ahí bajar a la de abajo es una caída bastante fuerte, hablando de una caída de más del 50%. Bueno, en este caso, desde donde está ahora es una caída del 60%. Es bastante dolor. Por tanto, yo creo que en esta zona de 1.40, 1.20 sería suficiente para que iniciáramos un tramo nuevo, que a la que rompamos esa estructura bajista, empezáramos a construir posición. Ya te digo, a corto plazo, ahora mismo hasta que no rompamos el 2.50, esto está bajista. Zona ideal de construcción, la que ya tocó y posiblemente pueda volver a tocar la zona de 1.40, 1.20. Vale, John, porque yo ahora te voy a preguntar, como por mucha gente que sé que estará en la misma situación que yo, que es, he promediado 50 veces ya la bajada de Kujira, hasta un punto en el que digo, oye, no tengo liquidez infinita, Kujira ya empieza a tener un cierto peso en mi portfolio, quiero esperarme a decir, si es catastrófico, pues baja aquí y puedo comprar. Entonces estamos hablando que la zona del 1.20 ya sería mi siguiente parada para estar acumulando 1.20, 1.30, por ahí. Mi última compra fue en 1.90, si no me equivoco, sí. Sí, está claro que si ya estás dentro de las posiciones grandes, no hay prisa. O sea, solo te acumularía, si es que se desea aumentar posición y mejorar el precio promedio, en zona realmente ya de dolor. Y en este caso sería 1.20, 1.40. No hace falta, o sea, no es necesario ir acumulando cada vez que vemos una bajada, porque como hemos visto, el que pudo empezar a acumular o
promediar desde estas alturas cada vez que rompíamos un nivel interior, puede haber acumulado 50 veces. Entonces, en este caso, la mejor zona es la zona donde inició todo el movimiento, que es de momento donde hemos visto el primer rebote con momentum realmente del precio. De toda esta bajada, el primer rebote con entidad o con cara y ojos ha sido justamente en el nivel de 1.40 o 1.20. Por eso, si volviéramos a visitarlo, volvería a ser buena zona para acumular. Pero acumular más de eso, cuidado con no agrandar la posición porque se nos puede comer. Sí, totalmente, que es lo que a mí me podría haber ocurrido si hubiera ido acumulando infinitamente. Y finalmente Polkadot, John, ¿qué nos tienes que comentar con Polkadot? Antes de hacer una pequeña reflexión que me gustaría, pues que todo el mundo lo oiga a nivel de análisis técnico y de low caps, que ahora comentaremos al final del vídeo. ¿Qué nos tienes que comentar? Vale, a nivel de Polkadot, estamos dentro de todo el rango que iniciamos también desde 2022 hasta la actualidad. Es cierto que empezamos a despuntar por la parte alta de ese rango, y esto es buena noticia, pero desde entonces llegamos a tocar la zona de 12, hemos caído a 6, de prácticamente el 50%. Y hay un detalle importante justo cuando hicimos máximos en la zona de 11,87, y es el hecho de que este máximo superó por un pip justo el máximo del bloque que inició la caída que marcó el suelo de Polkadot cercano a los 4. La forma que cerró no es muy positiva, y menos cuando hemos perdido la base del inicio de ese movimiento. Pero, igual, como es que ahora más o menos la película en general es la misma para todos los tokens. Y es que las estructuras son bajistas. Y visto la formación, la zona donde yo creo que es la zona buena para empezar a acumular, si no se tiene, construir posición o mejorar posición, es la zona de 5,550. Por cómo ha dibujado y cómo limpió arriba, la probabilidad de que venga a bajar y cree otro nuevo mínimo en esta zona es bastante alta. Totalmente de acuerdo. Esa zona ojalá la podamos volver a ver porque hace ya semanas que no la vemos. Sí, de hecho fue el auge que empezó a empujar fuerte. Cuando salíamos de ese suelo marcado en 4, que fue un suelo, me acuerdo que hablamos contigo que era bastante doloroso ese suelo, y a partir de salir de esa zona empezó a dibujar buenos movimientos. De hecho, cuando hizo este hombro cabeza a hombro, anuló la figura, de hecho tomó la liquidez y sin llegar al punto de construcción que estamos comentando ahora, impulsó para arriba fuerte. El movimiento fue muy bueno, pero esta limpieza ya no fue tan buena y la rotura fue con bastante momentum, la rotura estructural, que era alcista en ese momento. Desde entonces, en ningún momento hemos visto una rotura interna, por tanto, la probabilidad de venir a buscar la parte de aquí abajo es muy alta. Nada, señores, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y lo que quería comentar, John, al final, cuando hablamos de ciertas low caps, ya cripto es difícil de analizar técnicamente, al menos en mi opinión. Cuando hablamos de low caps como pueden ser Mavia, Metal, NMT, DAI, proyectos así, es súper complicado analizar técnicamente las cosas, y lo comentaba Haskell, un día me lo comentaba. Al final, en las low caps el análisis técnico deja de tener sentido y nos basamos mucho en noticias, en qué están haciendo las carteras grandes y sobre todo análisis fundamental. Si te sale una noticia, da igual en qué punto de la gráfica estés, que colaboración con tal, pum, para arriba. Entonces, al final eso, si tenéis convicción en ciertos proyectos, lo mejor es acumular poco a poco, si puede ser en las caídas y no en las subidas, y olvidarnos y estar tranquilos y poco a poco ir creciendo, ir construyendo nuestra posición. John, un placer que has analizado. Yo creo que has guiado mucho y sobre todo habrás podido enseñar a muchísima gente en qué situación estamos en ciertas altcoins y las que nos quedan por analizar dependiendo de los comentarios abajo. ¿Algo que quieras añadir, tío, a nivel de análisis técnico, low caps? Bueno, justo lo que has comentado tú ahora. De hecho, este análisis que hemos hecho, esta visión, un poco esta fotografía de cada activo, no deja de ser lo que dices tú, son activos de alto riesgo. Y para hacer una comparativa, yo cada tarde en sesión de Nueva York opero small caps americanas, que podría ser lo más similar a las altcoins, y las acciones que ese día pumpean, que suelen ser unas cuantas, que cada día, pensamos que esto de hacer un por 3, un por 4 en un día es cosa de altcoins, pero en las small caps también pasa, pues que sepamos que el 83% de las small caps que durante un día en concreto pumpean, se destruyen. Y estamos hablando de small caps, empresas con cara y ojos en Estados Unidos. Entonces, claro, aplicar análisis técnico en ese tipo de activos como son las altcoins es complicado. Porque yo te digo, yo hago análisis técnico en small caps que es para ahora, para ese día como mucho, porque sé que tienden a destruirse. Entonces, se mueven más por fundamentales, por noticias, por aceptaciones, por eventos más fundamentales que no para tan técnico, porque técnico afecta más ya la parte más consolidada, empresas grandes, divisas, índices, small caps o altcoins que sean grandes, pero realmente Bitcoin. estas pequeñas, claro, el análisis técnico hay que cogerlo un poco con pinzas. Va muy bien para forjar o para acabar de perfilar ciertas posiciones, pero muchas veces cuando tú tienes convicción de que un proyecto es bueno y realmente quieres entrar, lo mejor es que entres. Y después ya te puedes apoyar en análisis técnico y empezar a mejorar esa entrada o buscar mejores puntos de salida. Quizás para la operación, para salir o para gestionar van mejor el análisis técnico, pero hay ciertas inputs, variables que realmente no es un caos. O sea, analizar depende de que hemos visto en unas gráficas que tienes un mes de historial, puedes tener
una idea, pero realmente no te fíes mucho, porque realmente lo hemos visto con Hedera, con Saucer, con muchas. Te sale una noticia y te descuadra todo el gráfico. Y a partir de ahí es un volver a empezar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estamos analizando algo que es muy volátil, algo que es muy efímero. Hay acciones que tienen muy poco historial y que realmente el análisis que hagas hoy quizás ya no te vale la semana que viene o no te vale ni mañana, como pasa con las small caps, que en horas te caduca. Y eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, son pequeñas referencias, pero que hay que tener presente dónde las estamos aplicando y qué concepto o qué intención tienen. Y esto lo dice un analista técnico que lleva años operando, que se dedica al trading, no vende cursos, no se ha creado su canal de YouTube hace un año. John ya lleva años viviendo de esto y os lo está diciendo él, que no siempre todo es el análisis técnico, que hay mucha gente que viene a mi canal y dice, tío, déjate de análisis fundamental y céntrate en el técnico. En fin, creo que hemos hecho aquí un buen trabajo y esperemos que haya podido servir al menos a una persona y que le haya podido servir para centraros un poco de cómo está con sus posiciones. Nada, señores, si os ha gustado este vídeo, dos cosas que os pediré. La primera es que os paséis por el canal de John, hace muy buen trabajo cada mañana, no necesitáis nada más que su canal. Y en segundo lugar, si os ha gustado este vídeo y os ha mínimamente servido, si podéis dejar un buen like y un comentario abajo de vuestra altcoin, os lo agradecemos muchísimo y sobre todo nos demostráis si queréis que nos volvamos a juntar y traer a John a este canal. John, un placer tenerte por aquí como siempre, ya lo sabes, llevamos Bear Market, estaremos en Bullrun juntos, estaremos yo creo que siempre conectados y espero que hayas podido tener un buen momento ahora y verte en una próxima analizada de altcoins, podríamos decir. El placer ha sido mío, Gerard, y por supuesto, si la gente lo quiere y tú quieres y tal, yo estaré aquí, será un placer estar aquí de nuevo. Nada, señores, espero que hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos en la próxima.